Un día, a medias dormido sobre el asiento de un bar, intentaba por juego enumerar todos los lenguajes que entraban en mi audición. Músicas, conversaciones, ruidos de sillas, de vasos, toda una estereofonía cuyo lugar ejemplar es una plaza de Tánger, descrita por Severo Sarduy. Todo esto hablaba en mí, es bien conocido, y esta palabra llamada interior era muy semejante al ruido de la plaza, a esa gradación de voces que me venían del exterior. Yo mismo era un lugar público, un souk, mercado árabe. Pasaban en mí las palabras, los trozos de sintagmas, los finales de fórmulas, y ninguna frase se formaba, como si esa hubiese sido la ley de ese lenguaje. Esta palabra, muy cultural y muy salvaje a la vez, era sobre todo lexical, esporádica, constituía en mí, a través de su flujo aparente, un discontinuo definitivo. Esta no frase no era algo informe, que no poseyese el poder de acceder a la frase. Que fuese algo antes de la frase, era más bien algo que eterna, soberbiamente, está fuera de la frase. En ese momento, virtualmente, se desplomaba toda esa lingüística que solo cree en la frase y que siempre ha atribuido una exorbitante dignidad a la sintaxis predicativa, como forma de una lógica, de una racionalidad. Recordé este escándalo científico. No existe ninguna gramática locutiva, gramática de lo que se habla y no de lo que se escribe. Y para comenzar, gramática del francés hablado. Estamos entregados a la frase y de allí a la fraseología. La frase es jerárquica, implica sujeciones, subordinaciones, reacciones internas. De ahí proviene su forma acabada. Pues, ¿cómo una jerarquía podría permanecer abierta? La frase está acabada. Es precisamente ese lenguaje que está acabado. En esto, la práctica difiere de la teoría. La teoría, Chomsky, dice que la frase es un derecho infinita. La teoría Chomsky dice que la frase es en derecho infinita, infinitamente catalizable. Pero la práctica obliga siempre a terminar la frase. Toda actividad ideológica se presenta bajo la forma de enunciados composicionalmente acabados. También podemos tomar esta proposición de Julia Kristeva en su reverso. Todo enunciado acabado corre el riesgo de ser ideológico. En efecto, es el poder de acabamiento el que define la maestría frástica y marca con una destreza suprema costosamente adquirida, conquistada, a los agentes de la frase. El profesor es alguien que termina sus frases. El político entrevistado se preocupa visiblemente por imaginar un final a su frase. Y si olvidara lo que tiene que decir, toda su política se vería perjudicada. Y el escritor, Validi, decía: no se piensan palabras, solamente se piensan frases. Lo decía porque era escritor. Y precisamente se llama escritor no a quien expresa su pensamiento, su pasión o su imaginación mediante frases, sino a quien piensa frases. Un piensa frases, es decir, ni totalmente un pensador, ni totalmente un fraseador. El placer de la frase es muy cultural. El artefacto creado por los retóricos, los gramáticos, los lingüistas, los maestros, los escritores, los padres. Este artefacto es imitado de manera más o menos lúdica. Se juega con un objeto excepcional del que la lingüística ha señalado su carácter paradójico, inmutablemente estructurado y sin embargo infinitamente renovable, algo así como el juego de ajedrez. A menos que para ciertos perversos la frase sea un cuerpo. Roland Barthes, El placer del texto y lección inaugural.